Exaltar el nombre de nuestro Padre, el Creador de los cielos y de la tierra. Bendito su santo nombre. Gloria a Dios. Vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 116, versículo 16. Vamos a darle lectura juntos a este versículo, ya que de ahí tomaremos como base a la palabra que el Señor nos ha dado para vosotros, con toda su fuerza. Dele lectura 3 veces a lo que está subrayado, con toda su fuerza. Si es así, celébrelo. Amén. Padre bueno, hermoso nuestro Dios, seas tú enviando tu palabra, tu consejo, tu instrucción a nuestras vidas, y tu palabra genere en nosotros sanidad, fortaleza, energía, sabiduría, y que podamos degustar este tiempo en el cual nos permites, mi Dios, estar reunidos, tus hijos, tu pueblo, las familias. Muchas gracias. Gracias porque tú estás con nosotros. Sea tu instrucción enviada con prudencia, con unción, con gracia, y que podamos degustar este momento, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Vamos a degustar este mensaje que nos muestra cómo nuestro Señor está en cada momento, en cada instante, cuidando de sus hijos para liberarlos, para librarlos de ese estado en el cual muchas veces nuestro espíritu y nuestra alma entran en un estado de prisión, en un estado de opresión. Pareciera ser que nuestra vida atravesara por un momento adverso, por un momento crítico. El rey David está manifestando en esta primera declaración una palabra como de suspiro. Señor. Una palabra de descanso, una palabra de admiración de cómo David había sido rescatado, había sido desatado de esas ataduras, había sido sacado de la prisión. Muchas veces la persona puede ser libre en su estado corporal, pero muchas veces su espíritu, su alma está en cautiverio, está en una prisión. Y cuando nuestro espíritu está en una prisión, por ende tiene una afectación nuestra alma y también nuestro cuerpo.
Vemos aquí al rey David diciendo: yo soy tu siervo. Tiene muy claro esa encomienda, tiene muy clara esa tarea a desarrollar, el servicio a Dios. Cuando dice: yo soy tu siervo, tiene muy claro a quién servirle, tiene muy claro a quién prestar atención, tiene muy claro a quién darle el honor, la reverencia. Y esto debe de traer a nuestra vida una reflexión, porque hemos sido llamados para dar lo mejor de nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tiene muy claro también el rey David cómo fue librado de esa prisión. Hay mucho pueblo creyente que ha recibido la vida de Dios, que ha sido librado del pecado, que ha sido librado de la maldad, pero debido a su descuido espiritual, la persona camina en esta tierra con ciertas ataduras. Hay un ejemplo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 43. Vemos cómo la voz redentora, la voz de la resurrección, la voz de la vida, la voz de la bendición se hizo presente en la vida de Lázaro. Le dijo: Lázaro, ven fuera. Dice que el que había muerto salió. Y creo que muchos de nosotros hemos oído la voz de nuestro Dios y hemos recibido la vida y vida en abundancia. Dios ha ministrado vida a nuestro ser. Pero viene la siguiente etapa en nuestra vida como creyentes, y es la de revisar cómo están nuestras manos, nuestros pies y nuestra mentalidad. Porque muchas veces podemos ser gente con vida de Dios, sí, pero con ciertas ataduras en nuestra vida espiritual. Esas ataduras no te permitirán desarrollar tu trabajo con excelencia. Esas ataduras no te permitirán avanzar. Porque cuando alguien está atado, te dan cierta libertad de movimiento, pero la atadura te vuelve a retroceder. Tú avanzas tantito y se estira un poquito la cuerda, sí, pero vuelves a estar en la misma situación. Y hoy en día, amado pueblo de Dios, es muy importante que reflexionemos que al estar en esta tierra, Dios nos llamó para que caminemos libres, para que nos desplacemos con libertad, para que nos movilicemos con gran habilidad, con gran libertad, con gran diligencia. Dice que Lázaro salió con las manos atadas, salió con los pies atados, pero también su rostro estaba cubierto. Todo esto tiene un mensaje para que nosotros como pueblo de Dios revisemos nuestras acciones, nuestro proceder en el caminar, pero también nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, porque cuando habla de ese sudario, habla de esa cobertura en la cabeza, está hablando de que tenía afectado su oído, sus ojos, su mente, su boca, su respiración. Y vemos cómo el Señor da la instrucción a sus discípulos. El Señor da esa encomienda a que se le desate, porque Dios quiere ver a sus hijos libres. Dios quiere verlo libre. Dios quiere verlo bendecido. Dios quiere verlo sabio. Dios quiere verlo fuerte. Dios quiere verlo firme.
Dios quiere verlo con conocimiento. Dios quiere liberarte de la ignorancia. Dios quiere liberarte de la enfermedad. Dios quiere liberarte de la manipulación. Dios quiere que tú veas la realidad del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces dice, desatadlo. Y no dice, vuélvanlo a amarrar para que se quede atado, no. Dice, déjenlo ir. Déjenlo que se movilice. Que sepa conducirse. Que sepa tomar decisiones. Y eso es bueno, ver cómo el reino de los cielos nos enseña a caminar en esta tierra como hijos libres, no manipulados. No te tienen que andar cuidando a ver qué haces. No tienen que andar cuidándote a ver qué haces en casa. No, cada uno de nosotros tiene un resultado de las acciones que hacemos. Cada hombre, cada mujer comerá el fruto de su esfuerzo, de su trabajo. No debemos nosotros de ser como los fariseos, poniendo trampas para que los demás caigan y después acusándolos y generando inclusive un ambiente de muerte, diciendo, la ley dice que a esta mujer habría que apedrearla. No, no es así. El Evangelio es el poder de Dios y trae libertad a nuestras vidas. Pero encontramos que entonces el hombre y la mujer deben de cuidar esa libertad. Porque estamos en esta tierra en donde constantemente quieren verte atado, quieren meterte a una prisión, quieren subyugarte, manipularte para que camines con miedos y temores. La vida de Yosef fue metida a una prisión, pero eso no lo ató, no le impidió que su espíritu y su alma tuviesen comunión con el Dios de la gloria, porque dice claramente, Dios estaba con él. Vamos con fuerza, diga, si me uno al Señor, un espíritu soy con él. Yo en Cristo y Cristo en mí. Entonces hay que cuidar de no incurrir en nosotros el descuido o la distracción de abrir una puerta para que entre el enemigo a atarte, a aprisionarte. Hay que cuidar de que nuestra vida espiritual esté degustando la preciosa libertad que nos ha mostrado nuestro Señor, nuestro Redentor. El apóstol Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses 5:23 y menciona que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces esto debe de tener una manifestación personal, la santificación por completo. Esto nos habla de un trabajo completo, un trabajo integral, en donde tu espíritu, alma y cuerpo se ha guardado, se ha protegido, se ha preservado. Y este trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Debemos nosotros de procurar de que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén protegidos de toda esa influencia, de todo ese daño que quieren hacerle al ser humano al estar en esta tierra. Las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas, dice la Biblia.
Los pequeños descuidos harán que vuestra vida entre en un estado de prisión. Cuando el propósito divino, cuando el deseo y el anhelo de nuestro Padre Dios es que el hombre, al estar en la tierra, hay un término, hay un texto allá en Job 19:26, que en hebreo es mi besari esek Elohá, que mi carne, que aún estando en esta carne, pueda yo contemplar la presencia divina. Ese es el proyecto, de que estando en la tierra puedas tú contemplar la divinidad. Pero hay un detalle: cuando descuidamos nuestra conexión con Dios, cuando no santificamos nuestras reuniones, cuando no santificamos nuestras convivencias, podemos estar manchando, podemos estar abriendo una puerta para que una atadura se haga presente. Cuando nosotros santificamos nuestras reuniones, nuestros convivios, cuando nosotros santificamos inclusive el momento de participar los alimentos y le damos la gloria y las gracias a Dios por la provisión recibida, cuando tenemos una reunión de cumpleaños, una reunión de celebración y santificamos la reunión, le cerramos la puerta a esas prisiones, ataduras que quieren imponernos para que nuestro estado espiritual entre en resultados caóticos. Por eso Job decía: cuando mi carne esté deshecha, cuando yo gobierne sobre mi carne, cuando mi espíritu y mi alma tengan dominio y la carne se venga abajo, entonces desde mi carne contemplaré la presencia divina, la bondad de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo explicaba y decía que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y la carne se opone. La carne manifiesta un cansancio, la carne manifiesta un dolor, la carne manifiesta una enfermedad, la carne manifiesta una cierta oposición para estar en la presencia de Dios. Y nos damos cuenta que cuando el espíritu está conectado con Dios, manda la señal al alma para ponerle emoción al asunto, y entonces la carne se levanta. Si no conectamos nuestro espíritu con Dios, nuestra alma se adapta a lo que dice la carne, porque el alma le gusta el descanso, le gusta el bienestar, pero el espíritu busca conectarse con Dios. Por eso el rey David le decía a su alma: ¿por qué te abates, alma mía? Ese espíritu hablaba y decía: ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, confía en Dios, no tengas miedo, no tengas temor a lo que va a venir, porque Él es vuestro amparo, vuestra fortaleza, vuestro pronto auxilio. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso el rey David decía: tú eres el quien me ha sacado de la prisión. Tú eres el que me ha traído a una tierra firme. Tú eres quien me ha librado de la amenaza de los adversarios. Por eso
Nuestro anhelo, nuestro deseo debe de ser siempre que nuestro espíritu anhele, como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas, que así también nuestra alma implore, adore, exalte al Rey de la Gloria. Entonces, dosis de fortaleza, dosis de sanidad vendrán a tu cuerpo. ¿Quieres permanecer sano? ¿Quieres permanecer fuerte? ¿Quieres permanecer con vigor en tu vida? Vive apegado a la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay delicias, en su presencia hay corona de favores para los hijos de Dios. El rey David se presentaba como diciendo: yo soy tu siervo. Y el apóstol Pablo explica lo siguiente, dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerles, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado? Si tú te haces esclavo o siervo del pecado, eso te va a traer muerte. Imagínese que tu espíritu y tu alma obedezcan al pecado. El espíritu desfallece, el alma se enferma y el cuerpo, por ende, entra en un estado de decaimiento. O cuando tú aplicas la obediencia al Señor, o cuando tú tomas la decisión de servirle a Dios, ser un siervo de Dios, entonces entrarás en la dimensión, en el estado de la justicia, en donde el Señor integrará, abundará, bendecirá, otorgará su precioso respaldo a vuestras vidas. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos, lo está diciendo en tiempo pasado, aunque éramos esclavos del pecado, dice, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, a lo que se te otorgó. Entonces note cómo nuestra vida estaba atada, estaba en una prisión, y el Señor nos sacó de la prisión y nos comenzó a otorgar sus instrucciones, sus enseñanzas, para que caminemos en esa dimensión de libertad. Por eso asistir a una reunión, escuchar una enseñanza, recibir un consejo, te va a librar de ataduras, te va a librar de malas decisiones, te va a librar de malos comportamientos, porque la enseñanza te libera, la enseñanza quita las vendas de los ojos, la enseñanza destapa los oídos, la enseñanza abre el entendimiento, la enseñanza nutre el corazón, la enseñanza mantiene firme al creyente, la enseñanza te trae sabiduría. Dios te ha traído a una casa en donde se te enseña. Entonces, lo que tienes que hacer es valorar lo que se te otorga. Dice: y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Comienza tu vida a tener una transformación. Comienza tu vida a manifestar un cambio. Comienza tu persona a ser diferente a los demás, porque estás siendo conectado al reino de Dios y a su enseñanza. Inclusive hasta en vuestra manera de hablar, en vuestra manera de conducirte, hasta en tu manera de vestir, hay una modificación. Porque se nota inmediatamente cuando la gracia, la bendición, el respaldo divino se hace presente en una persona. Cuando se descuida la enseñanza, inmediatamente te das cuenta del descuido corporal de la gente. Se nota.
Se nota cuando la persona está desconectada de la enseñanza. Su manera de vestir es diferente, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de convivir, su manera de dialogar, porque todo tiene un reflejo. Y entonces dice el apóstol Pablo: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Él está reconociendo que hay una manifestación de nuestra carne y que tiene fuerza. Dice: porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora, lea lo que está subrayado al final. ¿Qué dice? Presentad. Tenemos que presentar todo nuestro cuerpo. Vamos, diga: espíritu, alma y cuerpo. Los presento delante del Creador. Esa debe de ser nuestro pensamiento, nuestra manifestación. Que vuestro espíritu, vuestra alma y nuestro cuerpo sean santificados, porque anhelamos estar en esta tierra viendo la gloria de Dios. Como decía Job: mi besari esek Elohá, desde mi carne quiero contemplar. Estando en esta carne quiero ver la gloria de Dios. Estando en esta carne quiero ver milagros. Estando en esta carne quiero ver respuestas sobrenaturales. Estando en esta carne quiero experimentar cómo ser invisible. Pregunto: ¿Dios acaso no puede hacerte invisible? Sí. Cuando los adversarios se amotinan, se juntan contra ti para querer destruirte, Dios te puede hacer invisible, porque vuestra vida está dentro de un lindero de santificación. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene tal respaldo de que puede ver la gloria de Dios estando en su carne. Dios te coloca luz, una luz sobrenatural, en donde la gente no te va a ver cuando tú pases, porque eso sucede. Van a querer despeñarte y tú te sales de en medio. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Estaba aquí? ¿Quién sabe? Porque así trabaja el respaldo a los hijos de Dios. Entonces, rápidamente vamos a ver algunas prisiones espirituales en donde el hombre o la mujer pueden estar incurriendo debido a su descuido. Pongo ahí en pantalla algunos ejemplos. Solo quiero darle una breve explicación porque realmente todo está muy claro en el libro sagrado. Daré la cita y usted lo leerá en casa, y solo quiero dar una breve explicación de cada uno de estos conceptos, de cada una de estas características. En Primera de Reyes 21:5 encontramos al rey Acab, que entró a su casa, pero con un semblante decaído, un semblante que manifestaba que estaba sin fuerza. Había tenido una plática y una negociación con otro hombre, un hombre llamado Nabot. Quería negociar la compra de una viña y Nabot le dijo: no puedo yo vender la herencia que me dejaron mis padres. Quería hacer ahí una negociación y como no pudo, no logró su objetivo. Vemos cómo menciona ahí en ese texto que su espíritu entró en un decaimiento. Y la esposa le dice: ven a comer. ¿Y por qué está tu rostro así todo decaído?
¿Por qué está así tu manifestación de tristeza? Y entonces él comienza a contarle cuál había sido el motivo. Pero esto nos enseña, amado pueblo de Dios, que hay mucha gente que está en una prisión de decaimiento a causa de que no logra un objetivo, no logra un proyecto, y a causa de ello la persona pierde fuerza. Pero vemos cómo estaba queriendo hacer un proyecto que no estaba respaldado por Dios. Y aquí es donde mucha gente decae en su ánimo cuando quiere ir a cierto lugar y Dios le dice: no vas a ir ahí. Y la gente se enoja, se molesta, porque no le están autorizando ese objetivo. Es que yo quiero hacer esto, pero esa no es la voluntad de Dios. Te vas a meter en un problema muy grave. Hace unos días yo le decía a una persona: ya estás en un país donde ya puedes ser libre. Pero no, yo quiero regresar a mi país. Te va a ir mal. Te va a ir mal. Tremenda situación, porque cuando no se escucha el consejo, entonces sí entra en una consecuencia de mucho dolor. Por eso el creyente tiene que estar atento a las instrucciones que Dios le da para librarse de dolores, librarse de quebrantos, librarse de resultados caóticos. Acab estaba decaído. ¿Acaso lo que estaba negociando era correcto? No. ¿Acaso lo que quería hacer era correcto? No. Pero él creía que estaba bien. Entonces hay mucha gente que piensa que lo que está haciendo está bien. Así como te comportas está bien. Y si no se hace como tú quieres, entonces te enojas. Eso es estar en una prisión. Número 2. El libro de Deuteronomio 21:18 habla de otra prisión en la que muchas veces está la persona. Y esa prisión se llama deslealtad. Esa prisión se llama rebelión. Y esto por lo regular lo desarrollan los hijos. Lo desarrolla el pueblo de Dios, porque aquí está hablando el Señor a su pueblo. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Rey. Y sus instrucciones son claras. Pero a veces el hijo dice: ¿por qué voy a hacer eso? ¿Y por qué voy a suceder esto? Pues dice la Escritura que cuando la persona entra en esta prisión, en esa prisión va a experimentar muchas piedras, o sea, mucho dolor. ¿Qué sucede cuando apedrean a alguien? ¿Qué le pasa a la cabeza? ¿Qué le pasa al cuerpo? Comienza a tener alteraciones en su cabeza y en su cuerpo físico. Entonces es mejor salirse de esa prisión, buscar ser liberado, ser librado, desechar esa terrible manifestación de rebelión. Sal de ahí. Te van a tundir, te van a golpear. Sal de ese estado. Sé obediente, escucha la instrucción y mirarás cómo el Señor te rescata y te sana. Número 3. Segundo de Samuel 13:4. Vemos a un joven llamado Abnón. Era el hijo del rey, pero estaba tan enamorado que quería a su media hermana. Quería tener una relación con su media hermana. Y como no se daba, no se dio, no era lo correcto, la hermana tenía claro conocimiento que no debía de haber esa relación.
Él ya no quiso comer. Se acostó en la cama y entró en un estado de depresión. Cuando se violentan los principios, cuando se violentan los mandamientos, la conexión del cielo, la fortaleza de Dios comienza a separarse de la persona y por eso la persona ya no tiene fuerzas para seguir adelante. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Espíritu de Dios nos da poder y autoridad. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero cuando se separa uno de esos principios, cuando se separa de la fuente de poder, entonces la persona pierde la fuerza. Quiere hacer y deshacer con los placeres de esta carne, los placeres mundanales. Y la persona piensa que puede evadir, puede burlarse, piensa que la persona puede librarse de la consecuencia de una violación a las instrucciones. No es así. Todo se paga en esta tierra. Decía Job: si yo codicié a una mujer, fíjese el grado de conocimiento que tenía Job. Si yo codicié a una mujer, que otro se empine sobre mi mujer. ¡Qué horrible es eso! Así lo dice. ¿Por qué? Porque hay un claro conocimiento de siembra y cosecha. Debemos entonces de tener mucho cuidado de estar queriendo violentar instrucciones y mandamientos diciendo: pues estoy soltero, puedo meterme con la muchacha y total no pasa nada. No me digas eso, hijo, porque vas a tener consecuencias si no encomiendas tus caminos a Dios. ¿Está escuchando? Dios es santo, su palabra es santa. Otra prisión que vemos en las Sagradas Escrituras está en Esther 5:13. Un hombre llamado Amán. Le otorgaron prácticamente ser el virrey del reinado de Persia, pero porque Mardoqueo no se inclinó a él, ya estaba molesto, y eso lo mantuvo molesto. Entonces, cuando una persona está insatisfecha y no muestra gratitud con lo que le han dado, esa persona está en una prisión. No está degustando, no está disfrutando, porque cree que merece más, porque cree que tienen que todo mundo rendirse a los pies de esa persona, y no es así. Al único quien tenemos que darle la gloria, la honra, la adoración es a Dios. Esta es otra prisión. En todo momento sea usted agradecido. En cada momento manifieste gratitud. En cada momento aprenda a abrir la boca y decirle gracias a Dios. Y si alguien te hizo un favor, dile gracias por este favor que me hiciste. No sea usted ingrato y no busque usted que su persona tenga cerrados los cielos, porque una persona cuando se cierra los cielos comienza a entrar en un estado de decadencia. Esa es otra prisión. ¿Cuál? El espíritu está ahí enardecido, queriendo que todos se sometan a él. Eso es lo que quería Amán. Y no reconoció que se le había dado todo a su favor. Hay un proverbio que conoce mucho el pueblo judío. Dice: se sufre mucho por lo poco que le falta. Se sufre mucho por lo poco que le falta y disfruta poco lo mucho que tiene. Fíjese. Se sufre mucho por aquello que te hace falta. Cuando Dios te ha dado mucho, no lo disfrutas.
Y creo que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado mucho. Dios te ha dado a una linda esposa, un lindo esposo. Disfruta mucho. Dios te ha dado una linda familia. Disfruta mucho. Dios te ha dado una recámara donde acostarte. Disfrútalo mucho. Si usted visita una prisión, verá cómo se duermen los que están allá adentro. Entonces valorarás aún tu colchón con resortes que se asoman, lo valorarás porque tienes donde recostarte. ¿A que sí? Otra prisión puede ser lo que vemos en Lucas 9:55, los discípulos cuando no fueron aceptados en Samaria, se enojaron mucho y le dijeron al Señor: Señor, no nos aceptaron, no nos dieron permiso de entrar a Samaria. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma? ¿Qué estaban diciendo estos muchachos o estos discípulos? Yo quiero destruirlos. ¿Por qué? Pues no me aceptaron. No saben quiénes somos nosotros. Somos discípulos de Jesús. Somos los meros que subimos al monte y vimos la transfiguración de Jesús. ¿Cómo es que no nos van a aceptar? ¿Qué les pasa? ¿No saben quiénes somos? Y ese es un estado en donde mucha gente cae cuando se te ignora en algún lugar o no se te atiende correctamente en algún lugar. Pensemos, aquí muchos de ustedes se les reconoce como colaboradores, como diáconos, y se te da ya cierta atención y te vas a otro lugar, ni caso te hacen. Y tú dices, ¿qué les pasa? Si llegó el ungido, si llegó Enrique y Chava, ¿qué les pasa? Atiéndanos. Y hermanos, y se enojan. No, tranquilos. Ahí es donde se muestra la bondad de Dios, porque el Señor dijo: yo no vine a destruir almas, yo vine para que las almas sean salvadas, sean libradas. Entonces, no vaya usted con su carácter a querer afectar a los demás. No, tranquilo. Te saludaron, gloria a Dios. No te saludaron, gloria a Dios y que Dios los bendiga, ¿verdad? Sí, hijo. Pero a veces la persona está en un estado en donde quiere la atención, se convierte en el centro. No sé si usted ha visto ese tipo de personas que están en un restaurante, hijo, levantan la voz, no, es que y uno dice, ¿y este qué? No, es que yo acá, ya. Dice, Dios mío, está en una prisión en donde se siente ignorado, por eso tiene que alzar la voz. A mayor grito, a mayor habla de que algo no está bien en el corazón de la persona. Por eso los hijos de Dios ni se gritan, se hablan, platican, reconocen que tienen delante de ustedes un alma, un espíritu, un cuerpo que está conectado con Dios, ¿verdad que sí? Otro estado de prisión lo vemos en Juan 8:33. Cuando los discípulos tienen un encuentro con el Señor Jesús, no, más bien los fariseos, y el Señor les dice: si el Hijo os hace libres, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Y ellos se enojan, hermanos. Dice: Señor, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué acaso no habían sido esclavos de Babilonia? ¿De Medo-Persa? ¿De Grecia? ¿Qué acaso no habían sido esclavos de Roma y estaban siendo oprimidos por Roma? Pero mire cómo a veces la persona se autoengaña y fantasía.
Ese es un estado en el cual debemos de salir todos. Porque a veces llegas a creer, llegas a pensar que tú estás bien y los demás están mal. A veces llegas a pensar que tú eres mejor que los demás. A veces llegas a tener ese concepto de que tú no necesitas de los demás. ¿Cómo no, hijos? Somos un cuerpo en Cristo. Somos una familia. Y cada uno de ustedes cumple con un trabajo y una función en la obra de Dios. Son tan importantes cada uno de ustedes que si colocan esa diligencia, la obra de Dios crece más. Pero ¿qué decían estos hombres? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos libres. Nuestro padre es Abraham, fíjese. Y que el Señor se los descubre, hermanos. Y eso puede ser doloroso, porque dicen, no, que su padre es Abraham. Ustedes tienen un padre que es el diablo. Y se enchilaron, hijos, pero se enojaron, hijos. Se enojaron. Y querían tomar piedras para golpear al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque muestra un estado en el cual está la persona. Y está otro estado, que es el estado de la amargura, la prisión de la amargura. Esa prisión, hermanos, líbrenos Dios de estar con amargura en nuestro corazón, porque eso te desconecta de la gracia de Dios. La amargura te hace estéril. La amargura te hace una persona infértil, no ve resultados. Vine a mostrarle esto porque el Señor quiere que su pueblo, sus hijos, gocen de una preciosa libertad, goce de una preciosa salud, sanidad. Por eso el Señor se manifestó al pueblo, le dijo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios nos ha sacado de la esclavitud, de la opresión, de la amargura, de la adicción. Nos ha rescatado de la maldición, de las tinieblas. Dios nos ha rescatado, nos ha sacado a su luz admirable. Y el precioso Espíritu de Dios, cuando nos ministra, cuando opera en nosotros, genera un estado de libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Cómo quiere vernos Dios? Libres, sanos, bendecidos. Bueno, vamos terminando. Mire lo que dice el libro de Santiago, su capítulo 1, versículo 25. Le vamos a dar lectura a este texto y vamos a entenderlo de esta manera. El que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, si ya te sacó el Señor de la esclavitud, ¿qué es lo que debe de prestar atención el hombre y la mujer? A la ley de la libertad. Vamos a aprender eso. Diga, la ley de la libertad. Si el Señor ya nos redimió, ya nos sacó de la tierra de servidumbre, no vuelvas a meterte ahí. No vuelvas a meterte a la prisión. Pero ¿sabe que hay gente que le gusta estar en la prisión? Mucha gente dice, bueno, total, estoy en la prisión, aquí ya no trabajo. ¿Cómo así? Aquí me dan de comer. Llega a tal grado la persona a enfermarse de su mente y de su corazón que ya no quiere ser libre. Pero el Señor nos vino a dar libertad. Y dice que prestemos atención, que miremos atentamente
la ley de la libertad. Pero no nada más la veamos, sino que permanezcamos en la libertad. No te metas a la prisión, no, permanece en la libertad. Cuida tu libertad. ¿Estamos aquí? Un día estuviste esclavo, un día estuviste dentro de esa prisión, un día estuviste con amargura, un día estuviste enfermo, un día estuviste lleno de resentimientos, un día estuviste lleno de maldad, pero el Señor te ha rescatado de ahí. No vuelvas a entrar allá. Dice que hay que permanecer en ella. Dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sin un hacedor eficaz. Vamos, diga, la ley de la libertad. Yo voy a permanecer para ser un hacedor eficaz. Y entonces entras en un estado de bienestar. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Este gozará de un estado de bienaventuranza. Este gozará de un conocimiento claro. Por eso nos dieron la palabra de Dios, para que prestemos atención, la oigamos y la hagamos. Entonces, cuando tú prestas atención a su palabra y permaneces en esa palabra, dice, verdaderamente sois mis discípulos. Verdaderamente serás un discípulo de Jesús cuando tú permaneces escuchando la palabra, la ley de la libertad. Y cuando conoces la verdad te hará libre. Termino con esto. El apóstol Pablo nos explica allá en 1 Corintios 10, 23 y 1 Corintios 6, 12. Y dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Una persona que quiere cuidar su libertad espiritual, si vives libre en tu espíritu, entonces tu alma degustará y tu cuerpo permanecerá sano, sin estar siendo afectado. Y por ende también Dios te librará para que no caigas en una prisión literal. Porque cuando no se guarda las instrucciones, en una manifestación de ira o de descontrol puedes generar destrucción y eso te lleve a la cárcel. Pero Dios guarda a su iglesia, Dios instruye a su pueblo, Dios capacita a sus hijos para que sus hijos estén libres, bendecidos, prosperados, respaldados por la mano poderosa de Dios. Entonces, utiliza aquí 3 verbos el apóstol Pablo. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, en cada decisión que tú tomes, integra estas 3 preguntas en tu vida. ¿Me conviene? ¿Te conviene ese negocio? ¿Te conviene ese viaje? ¿Te conviene esa compañía? ¿Te conviene esa amistad? ¿Te conviene ese trabajo? ¿Te conviene esa decisión que vas a tomar? Pregúntate siempre eso, para que estés dentro de los linderos de la libertad. Número 2, tienes que preguntar, ¿esto que voy a hacer me edifica? ¿Voy a construir más? ¿Voy a lograr más ascenso? ¿O esto
va a echar a perder todo lo que he construido. Porque una mala decisión puede hacer que tú construyas, una mala decisión puede hacer que tú destruyas, y todo aquello que lograste, todo aquello que construiste se viene abajo por una mala decisión. Y número 3, esto que voy a decidir no me va a dominar, no me va a generar una adicción, no me va a atar, no me va a dominar. Pregúntate eso, porque eso te va a permitir que estés dentro de los linderos de la libertad. Dios no te creó en esta tierra para ser un hombre que viva atado. Dios no te dio la vida para ser un esclavo. No. Dios te dio la vida, te dio las fuerzas para que disfrutes de la libertad, para que camines libre, regocijándote en su presencia. Por eso David expresaba en el texto inicial: ah, Señor, o sea, diciendo, qué descanso he encontrado en ti. Ah, Señor, cómo se hace manifiesta tu bondad. Ah, Señor, me has liberado de mis prisiones, me has liberado de mis dolores, me has liberado de mis enfermedades. Ah, Señor, cuánto bien le ha hecho Dios a tu vida. Cuántos favores, cuánto ha invertido Dios en tu persona. ¿Vas a mostrar deslealtad hacia Él? ¿Vas a mostrar infidelidad hacia Él? Creo que no es lo correcto. Tenemos que ser fieles a nuestro Dios y valorar la salvación tan grande que Él nos ha dado, para que ahora camines libre, para que ahora estés sano, para que ahora seas un hombre, un hijo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso el rey David decía: hazme oír gozo y alegría. Vamos a leer estos versículos. Póngase sobre sus pies. Con fuerza diga: hazme oír gozo y alegría. Con fuerza diga: Señor, que en mi hogar haya gozo y alegría. Vas a hacerlo con fuerza. Di: Señor, yo quiero vivir en alegría. Con fuerza diga: fuera de mi casa todo pleito, todo celo, toda ira, toda contienda. Líbrame de las enfermedades, Señor. ¿Qué estaba diciendo David aquí? Dice que cuando entras en una dimensión de gozo y alegría, los huesos recuperan fuerza. Pero cuando no hay gozo y alegría, entonces viene el quebrantamiento de los huesos. Cuando la persona no disfruta la libertad de Dios, comienza a tener debilidad y comienza su estructura ósea a debilitarse. Decía el rey David: mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Pero uno de los respaldos maravillosos es que el Señor quiere que vivamos en una dimensión de gozo y alegría. Vamos con fuerza, diga: hazme oír gozo y alegría. Nos vamos al versículo 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo consideraba David que estaba su corazón? Sucio. ¿Cómo estaba su espíritu? Chueco, torcido. Él no se estaba autoengañando, diciendo, no, yo estoy bien. No estaba queriendo aparentar. Él estaba diciendo, mis huesos pasaron por un quebrantamiento. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, hijos. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dele lectura a ese versículo 11 con toda su fuerza. No me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12 con fuerza, ¿qué dice? Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Amada iglesia, todo lo que Dios otorga a sus hijos es una dimensión de bienaventuranza, una dimensión de dicha, una dimensión de paz, una dimensión de gloria, una dimensión de gracia. Cuida la presencia del Padre, sigue el ejemplo del Señor Jesucristo y cuida la fuente de poder que es el Espíritu de Dios. Entonces tu vida se regocijará. Entonces tu familia disfrutará. Entonces tus proyectos serán respaldados por la mano poderosa de Dios. El Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Quieres invitarlo a que no se separe de ti? Aquí el rey David oraba y decía, no me eches. Porque él visualizaba como que estaban diciendo, a causa de tu pecado, va para allá. No, dígale al Señor, no me eches de tu presencia. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiero levantar tus dos manos a Dios. Levanta tus manos a Dios. Que el Señor nos permita caminar en el sendero de la vida, en el sendero de la alegría, en el sendero de la paz y en el sendero de la verdad. Repita conmigo, Padre del cielo, quiero caminar en el sendero de la vida, la alegría, la paz y la verdad. Quiero manifestarme otorgando luz, vida y amor, porque yo reconozco tu bondad. Hágalo con fuerza, diga, reconozco tu bondad, reconozco tu gran poder, reconozco tu santidad. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias por la vida, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias a nuestro Padre. Abre tu boca, dale gracias. Gracias, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias te damos, Señor.